Vamos a ver cómo están, chicos. ¿Bien? Bueno, vamos a iniciar hoy la clase por una situación extraacadémica. La psicóloga Lupita no pudo venir, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. Primero quiero preguntarles qué es lo que vieron la clase pasada. ¿De qué hablaron? ¿Se acuerdan? Estamos hablando sobre el desarrollo motor. Vieron sobre el desarrollo motor. Ok, Ajá. ¿qué ¿Cómo, perdón? Es que, vieron sobre el desarrollo motor? bueno, la maestra en el transcurso de la clase nos puso a ver un video en el cual vimos cómo niños, bueno, fue un documental más bien, niños con diferentes situaciones, por ejemplo, algunos institucionalizados, otros abandonados y así, y que habían pasado por situaciones muy difíciles, cómo les afectaba en su desarrollo motor. Les ponían a hacer un ejercicio y pues los niños, algunos, pues reaccionaban de diferente manera. Muy bien. Entonces, vieron que algunas situaciones traumáticas o algunas situaciones previas al nacimiento también afectan el desarrollo de los niños. Ajá. Ok, entonces, bueno, hoy vamos a ver la parte de las alteraciones del crecimiento y desarrollo infantil, ¿vale? Para este caso vamos a trabajar con algunas definiciones. La primera que vamos a ver, que son las alteraciones del crecimiento y desarrollo infantil, ¿no? Entonces, por alteraciones vamos a entender que son los cambios en el ritmo del crecimiento y desarrollo normal que se espera en los niños. Ajá, es decir, muchas veces tenemos ciertas escalas o formas de medir cómo va un desarrollo de la persona. En el caso del desarrollo infantil, ¿cuál es la primera o una de las escalas que más se utiliza? Para poder ver que va bien el niño. O cuando nace, ¿cómo lo pueden ver? Cuando nace, pues ajá, el APGAR, ajá, y más adelante pues se tiene que ver toda la parte de la norma oficial, ¿no? En las guías de práctica médica van a ver cómo es que se espera que vaya creciendo el niño, ¿no? ¿Cuánto es lo que debe de crecer aproximadamente? ¿Cuántos kilos debe de tener un bebé cada mes? ¿No? No, ninguna igual. Ok. Más o menos deben de tener medio kilo, porque van subiendo por esa parte, ¿no? Por mes, medio kilo más o menos van subiendo. Ajá, entonces, si ustedes ven que ese niño no empieza a tener ese desarrollo cada mes, estamos ante una situación en la que el niño está teniendo problemas de desarrollo. Ajá, a partir de ese momento, simplemente hay que revisar qué tipo de limitación tiene y si está consumiendo los nutrientes necesarios. ¿Para qué? Para que entonces empiece su desarrollo bien. Ahora, estas alteraciones pueden ser causadas no solo por la nutrición, sino tienen otros factores. Los principales son los genéticos, ambientales o una combinación de ambas. Ajá. Vamos a tener casos de factores genéticos. ¿Cuál sería uno de los que más, o más bien, de los que se nota muchísimo que no hay un buen desarrollo? ¿Cuáles son los primeros? Los genéticos. Pues, ajá, primeramente, exacto. El primero es el síndrome de Down. Ajá. Ese se revisa previo al nacimiento, ajá, con bueno, les
mandan a hacer unos estudios, estos estudios son genéticos, ¿y qué es lo que va a pasar? Va entonces a decirnos si tiene alguna malformación congénita, es decir, no una malformación por cuestiones físicas, ¿no? Sino por cuestiones genéticas. Recuerden, hay diferentes tipos de malformaciones, entonces esto, pues básicamente lo que va a investigar es la parte genética, pura parte genética. Y hay algunos niños que no van a poder desarrollarse completamente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se va a mandar a comité de bioética, ¿no? Ese caso, ¿no? de ese niño, para ver si en verdad lo dejan para que nazca, o si ven que es mucho el riesgo de que esté el niño vivo, se mande a hacer un legrado. Ajá. Esto es por cuestiones de que si la mamá dice, sí quiero abortarlo, porque la verdad no quiero darle una mala calidad de vida. Entonces, ahí se mete a bioética primero para decir si sí es factible o no es factible. ¿Y no se puede tomar la decisión sin mandarlo a...? No, en cuestiones genéticas no. Y, por ejemplo, es que hay diferentes trastornos genéticos. Entonces, si yo tengo un trastorno genético, o bueno, el bebé, ¿no? Ustedes se embarazan, supongamos. Entonces, tienen el embarazo y a las 4 semanas, 5 semanas, ustedes se dan cuenta y van al médico, ¿no? Les hace un examen genético y se da cuenta de que el niño viene con una malformación genética. En esa malformación genética, no sé, tienen más problemas a la hora de nacer que ventajas de seguir viviendo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ahí se le informa a la mamá, señora, su niño viene con estas malformaciones, por cuestiones genéticas. Pero antes de decirle a la mamá, se tiene que meter a consejo de bioética. Esa es la línea, ¿no? Va a consejo de bioética. Si la mamá está de acuerdo, se puede abortar. O ellos dicen, no, aunque la mamá quiera abortarlo, no es factible para aborto, porque tiene todas las, tiene más cualidades para vivir que un problema, ¿no? De que se vive. Entonces, ahí se le dice a la mamá, señora, su hijo tiene estas malformaciones congénitas y está en su decisión si quiere abortarlo o no quiere abortarlo. Entonces, si la mamá dice que no lo va a abortar, se sigue el proceso, ¿no? Del embarazo normal. Pero sí, tiene antes de las 12 semanas para poder hacer el legrado. Ajá. Entonces, esos casos son muy específicos. Ajá. Epigenéticos casi siempre se tienen que mandar a consejo de bioética. Ajá. ¿Cuál es el único caso en el que en la parte genética no se manda a bioética? ¿Cuántos niños hemos visto que nacieron así y ya me dijeron? Síndrome de Down. Ajá. Síndrome de Down no se manda a bioética porque es un niño que tiene más cualidades para vivir de manera sana que en otras enfermedades. Ajá. Otro caso, los de acondroplasia. Ajá. También acondroplasia es muy raro que alguien detecte la acondroplasia en un nivel durante el embarazo, pero en su infancia sí se va a empezar a ver que no crece rápido, que se queda como en un mismo estado de crecimiento. No sube de peso, pero todo va bien. O sea, al parecer todo parece que está bien, ¿no? Con niño. Pero hasta cierta edad empiezan a crecer y luego dejan de crecer. Esos niños tienen, se les llama que tienen acondroplasia. ¿Por qué? Porque hay una parte genética que no les permite crecer. Su desarrollo de la hormona del crecimiento no es la misma que la de una persona normal. Entonces, a estos niños se les puede hacer un tratamiento para que crezcan, ¿no? Se les da hormona del crecimiento y empiezan a crecer. Como ejemplo,
les vamos a dar el ejemplo, bueno, dos ejemplos. El primer ejemplo que les voy a dar es el de un niño que tuvo acondroplasia, pero que la detectan a tiempo y entonces empieza a crecer. Ese personaje es futbolista. ¿Quién creen que sea? No, no es Cristiano. Sí es famoso. ¿Mexicano? No, es argentino. Ay, Messi tuvo en sus primeros años la enfermedad de la acondroplasia. Entonces se le dieron las hormonas, lo trataron a tiempo y el niño empezó a crecer, a crecer, a crecer. Bueno, no creció mucho, ¿verdad? Pero creció lo normal, ¿no? O sea, unos 60, unos 70. Ajá, entonces está en lo promedio. Dicen, bueno, no, lo bueno es que no le pasó, ¿no? De quedarse pues en una estatura muy pequeña. El segundo caso es un caso que también últimamente sale mucho en los memes. ¿Han escuchado de Hashbula? Un niñito que se pelea con otro niñito porque, bueno, según eran niñitos, ¿no? O sea, uno que parece un niñito chiquito, que tiene su nariz toda chata, güerito, es ruso, ¿no? Búsquenlo, Hashbula, ¿no? Ese personaje es un adulto, sí, pero ese personaje tiene acondroplasia y está pequeñito. Ajá. Ah, ok. Sí lo conozco. Ajá, ¿no? El que decían, mamá, este niño en mi escuela, ¿cómo se llamaba, no? Y le ponen Santi. Y entonces, pues, los que sabemos cómo se llama, es como, pues no es. Entonces, ajá, ya tiene una edad grande, o sea, creo que tiene 21 o 22 años. Ajá, entonces, en esos casos son casos genéticos, ¿no? Ambientales, ¿cuáles podrían ser casos ambientales? O alteraciones por cuestiones ambientales. La primera, la que siempre les dicen las abuelitas, no está comiendo bien ese niño. Ajá, y les dicen, no come bien y entonces por eso está flaco, por eso tiene, tiene los quiotes, todo eso puede ser ambiental también. Un mal funcionamiento de los pulmones por el smog, ¿no? En ciudades grandes ha habido casos de muchos niños que empiezan a tener problemas respiratorios desde muy pequeños. ¿Por qué? Porque viven en ciudades muy concentradas, ¿no? Aglomeradas a más no poder, con mucho transporte que contamina el ambiente. Ajá. Ese puede ser uno. Bueno, ese es el segundo, ¿no? Y otros de los factores que pueden repercutir son, por ejemplo, la forma en la que vive, ¿no? Por ejemplo, el hacinamiento, ¿no? Muchos niños con problemas de hacinamiento van a generar enfermedades constantemente porque viven cerca de otras personas. Entonces, no hay como esa parte individual de decir, pues, no sé, mi hermano tiene gripe y yo, como no me quiero contagiar, me voy a mi cuarto. En esos casos de hacinamiento no, porque todos viven juntos. Entonces, todos se enferman, todos están mal, y si uno se atrasa en enfermarse, los demás ya se sanaron y el otro se enferma y vuelve a reinfectarse, ¿no? Entonces, esos casos también son problemas para el desarrollo en el crecimiento. Ajá. O también el cambio o sea, el clima, ¿no? Cambios de temperatura, sí. Yo a mí de los pequeños les he hecho casi el kilo de crema, porque no niños avientados, así pobrecitos, y como que tardan en crecer. Ajá, hay muchos problemas en la parte ambiental que se tienen que resolver. Entonces, vamos a ver ahí qué es lo que podríamos hacer. Pues básicamente revisar cuáles son los problemas en salud pública. Ok. No, nada más fue la presentación. Ok.
Vámonos a causas de las alteraciones, ¿no? Las alteraciones del crecimiento y desarrollo infantil pueden ser, bueno, esa ya la vimos, ¿no? En el caso de causas genéticas puede influir tanto los factores hereditarios como las mutaciones genéticas. Y este es un tema que tal vez van a ver más adelante. Ajá, principalmente los hereditarios. Cuando trabajen, si bien me acuerdo, en fisiopatología, ¿ya llevaron fisio? No. Ok, en fisiopatología tal vez vayan a ver tipos de enfermedades congénitas, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre un factor hereditario y una mutación? ¿Se acuerdan? Hereditario es de que los papás se lo pasan. Ajá. ¿Qué cosas son hereditarias de la mamá? O sea, ¿qué heredamos siempre de la mamá? No, no es el tipo de sangre. Pues a lo mejor ustedes decían cuando una mamá tiene cáncer y le da No. O sea, ¿qué? No en carácter. En cuestiones biológicas, ¿qué es lo que heredamos de la mamá y no del papá? Porque recuerden, es 50-50, ¿no? Mezcla. Maestra, se supone que es el coeficiente de la mamá, ¿no? No, tampoco. No, tiene que ver más con cuestiones celulares, meramente células. O sea, lo que nos heredan las mamás en la célula, que el papá no puede heredar. ¿No? Biología celular Ajá, no, después de cromosoma, ¿no? Acuérdate, está cromosoma y luego célula. No se acuerdan nadie. Y esa es pregunta de examen de prepa para entrar a ingreso a bachillerato. Ajá. En verdad. No, pues ya lo pasé. ¿No? Muy fácil. No, y bueno, algunas veces hasta lo ponen en algunas ya más adelante, ¿no? En área de la salud. Muy fácil. Mitocondrias. Las mitocondrias son las únicas cosas que nos pasan las mamás que no pueden pasarnos los papás. ¿Por qué? ¿Dónde están las mitocondrias? En las células de los papás. En el esperma. ¿En qué parte? En la cola. La cola entra al óvulo, ahí es donde se despega. Entonces nunca entra ninguna mitocondria del papá. Entonces, básicamente toda la información mitocondrial y todos los problemas, si llegan a tener un problema congénito que tenga que ver con mitocondrias, va a ser por culpa de la mamá. Entonces, cuando vean casos, por ejemplo, genéticos o epigenéticos, que tengan malformaciones en el desarrollo a partir de las mitocondrias, es por parte de la mamá. Lo heredó la mamá. Ajá. Hay otros casos en los que el gen Y es el del papá, es el que hace todo el desorden. Ajá. Ahí hay otros que puede pasar así. Otra de las cuestiones genéticas que se pasa también heredable, ¿cuál es? ¿Qué enfermedad? Crónico-degenerativas. Crónico-degenerativas, sí y no, pero ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver por qué. Pero, ajá, todas esas ahorita las vamos a trabajar porque no son solo genéticas, sino también son ambientales. Pero ahorita. Primero vámonos a hereditarios, ¿no? Factores hereditarios. Entonces, en factores hereditarios, ¿cuáles vamos a tener? Es una que no se da mucho en México, pero sí se daba mucho en las realezas. Ajá, o sea, en todos los reyes, principalmente en Europa. Y que hasta...
No, hasta hubo una familia que casi toda la familia tenía problemas de ese tipo. ¿Es de la piel? Es de la piel y es del sistema circulatorio. ¿Cuál es? Hemofilia. La hemofilia. Ajá. La hemofilia es un problema hereditario. ¿Por qué se da este problema hereditario? Porque son familias cercanas y se casan entre ellos, o sea, se casan entre los propios primos. Entre hermanos, primos. Ajá, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones va a generar que los genes que tiene la familia no puedan desechar genes que ya no sirven, sino que los tienen que usar, ni modo, y esos genes ya están mal. Entonces, al momento de varias generaciones, va a aparecer la hemofilia. Ajá. La hemofilia, después de que tienes un familiar, o bueno, tú eres de esa línea familiar que tienen hemofilia, ¿se va a poder quitar la hemofilia? No. No, ya no. Ajá. Por más que tú agarres y le digas a tu hijo, te vas a casar con alguien de África, ¿no? O con alguien de Chile, o con alguien de otro país, no importa. Ya no le vas a poder quitar esa información genética. Ajá. Entonces, las hereditarias, por ejemplo, de ese tipo, sí son bien peligrosas. Y por eso se tienen que hacer muchas veces árboles genealógicos, para saber si tu familiar, alguno de tus familiares muy, muy lejano, tuvo hemofilia. Ajá, entonces, bueno, esos son los hereditarios. Y los de mutaciones genéticas, ¿cómo se dan las mutaciones genéticas? ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez vieron eso? ¿No? Ok, bueno, se los voy a explicar rápido. Mutaciones genéticas, ¿vale? Vamos a tener que llega información del papá y de la mamá, ¿no? Y se empieza a reproducir constantemente. Ajá. Toda esa información está en el núcleo. Entonces, supongamos que cuando, ¿se acuerdan de la hebra esta que es como dos líneas y en medio tienen adenina, guanina, citosina, timina? Ajá, el ADN, ¿sí se acuerdan del ADN? ¿Cómo está su estructura? Bueno, ¿se acuerdan de la replicación? ¿Cómo se hace la replicación de ADN? Que se separan, ¿no? Se separan las dos hebras y una empieza a copiarse con ARN. Ajá. Entonces se empieza a copiar. Pero hay algunos momentos o algunos factores externos, principalmente el alcohol. Cuando hay mucho alcohol y empieza una, ¿cómo se podría decir? Pues empieza esta replicación. A veces el alcohol quita algunas de los nucleótidos. Puede quitar una adenina o puede quitar una citosina, lo que quiera. Ajá. Y entonces cuando se está haciendo la replicación, por ejemplo, yo no tengo esa, ¿no? Se eliminó. Entonces se va a pegar de otra forma. Ajá. Y esa otra forma puede leerse, ¿no? Puede leerlo puede leerlo en la parte citoplasmática y entonces decirnos, ¿sabes qué? A partir de ahora, las células ya no se van a conformar de cierta proteína. Y entonces dejan de formar esa proteína. Y la persona empieza a tener también problemas de producción de ciertas proteínas. Esas proteínas, por ejemplo, pueden generar que, no sé, deje de empezar a bajar, ¿no? O sea, es la información para que las bandas de mielina sigan mandando información. Y entonces empiezas a dejar de ver, ¿no? O empieza a decir, ¿sabes qué? Ahora ya tu riñón ya no va a drenar esa sustancia. Y esa sustancia es tóxica, ¿no? Entonces empezamos a ver problemas de personas que empiezan a tener fallo renal, ¿no? Entonces todo eso, todas esas son cuestiones de mutación genética.
Por eso les decía, el ambiental también es importante. Imagínense que a un niño de 2 años, ¿no? En las fiestas, ¿no? Por coca, o le dan, de repente no se dan cuenta y ya le dio el trago a una cerveza, alcohol, ¿no? Ajá. O estaba ahí un vaso que parecía boy y se lo toma el niño, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Puede haber una alteración genética, ajá, a corto plazo, bueno, a largo plazo, pero, por ejemplo, ahí se tiene que tener mucho cuidado cuando llevan a niños a fiestas, ¿no? Porque pueden llegar a pasar estos accidentes. Entonces, por otro lado, los factores ambientales incluyen la nutrición, el entorno en el que se desarrolla el niño, la exposición a sustancias tóxicas, entre otros. Además, existen factores psicológicos y sociales que también pueden afectar el crecimiento y desarrollo infantil, como el estrés, la falta de estímulos adecuados, la violencia intrafamiliar y la pobreza. Es importante tener en cuenta que estos factores no actúan como de forma aislada, sino que interactúan entre sí y pueden tener efectos acumulativos en el desarrollo del niño. Es decir, aparte de todo lo que ya vimos de nutrición, ambiente y todo esto, también hay unos factores socioculturales. Ajá. Vamos a ver uno de los casos más extremos, ¿no? La ablación. ¿Sí han escuchado sobre ablación femenina? ¿No? Ok, fácil. La ablación femenina es cuando en cierta cultura, principalmente en las zonas africanas y árabes, se da el corte del clítoris a niñas de 5 años o menos. Ajá. Les cortan pues la parte sensitiva, ¿no? Del órgano reproductor. Y en muchas ocasiones es un ritual. Ajá, es una cuestión ritual en la que cortan esta parte y las dejan. Ajá, y a otras, inclusive después de cortarlas, las cosen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esos casos, ¿no? Hay un trauma por parte de su cultura, ¿no? O por parte de su sociedad. De decir, ok, la niña tiene que hacer eso siempre. Y uno que no está como acostumbrado a esas situaciones dice, esto es un martirio. O sea, una niña de 5 años, ¿qué va a saber sobre sentir placer en esta parte de su cuerpo, ¿no? Pero son tan pequeñas que por eso les hacen este tipo de cosas. Otra cosa, ¿no? Después de su matrimonio, a las que principalmente las cosen, ¿no? El hombre tiene que llegar con un cuchillo y cortar esa parte, ¿no? Entonces, ese es como ajá. Entonces llega y corta. Y entonces uno ve esos casos y se pone a pensar, ¿no? Estos factores influyen, ¿no? En el desarrollo intelectual también, en el desarrollo psicológico y social. Ajá. Porque muchas veces las niñas pues van a decir, no, pues es que eso está mal, eso es malo. Mejor nunca hablo de ese asunto y así que se quede de por vida. Y entonces vuelven a repetir el patrón, ¿no? Porque como ellas internalizan que está mal, que es malo, que su cuerpo es malo, pues si tengo una hija, pues también que lo hagan así para que no sea malo su cuerpo. Ajá. Entonces, esos factores también influyen. Bueno, son acumulativos en el desarrollo del tipos de alteraciones, existen diferentes tipos de alteraciones del crecimiento y desarrollo infantil. Se encuentra el retraso del crecimiento, ¿no? Como les estábamos explicando, ¿no? Ashula y Messi, un ejemplo del desarrollo de crecimiento. Obesidad infantil. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a niños que están muy gorditos? Pero mucho. O sea, que uno dice, ajá, o sea, que sí se ven así como chistositos,
Y dices, ay, qué tiernito, todo regordete. Pero que cuando te pones a pensar como personal de la salud, dices, ok, no está bien que esté así. O sea, no está bien. Porque esa obesidad le va a causar otros problemas, ¿no? En su desarrollo. Principalmente los niños que tienen obesidad infantil también tienen diabetes, ¿no? Diabetes tipo 2, por cuestiones meramente sociales, ¿no? De que la mamá decía, pues está muy flaco, que siga comiendo. O se dejó influenciar, o le daba todo, ¿no? Le dio todo. Ajá, o fue muy permisiva, ¿no? O sea, de decir, ok, le voy a dar de todo. Otro factor puede ser el genético, que ese es diabetes tipo 1, ¿no? Ajá. ¿Por qué se da la diabetes tipo 1 en niños? Porque a veces el cuerpo le dice, este tipo de células no están bien, ¿no? Y el cuerpo les deshace las células beta. Las células beta son las que producen la insulina. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues el niño no va a tener con qué desarrollar una resistencia al azúcar, ¿no? Y básicamente lo que esos niños deben de hacer es todo el tiempo tener insulina, ¿no? Desde muy pequeños. Entonces, por ejemplo, obesidad infantil y el trastorno de espectro autista, que ese es un espectro muy grande, ¿no? O sea, pueden tener muy poquito del trastorno de espectro autista hasta el autista como tal, ¿no? Una persona que ya se considera que tiene un nivel alto de espectro autista. El retraso en el crecimiento se refiere a una disminución en la velocidad de crecimiento de un niño en comparación con la norma establecida para su edad y género, ¿no? Lo que les decía, se van a ir midiendo a partir de normas oficiales. La obesidad infantil, por otro lado, se caracteriza por un exceso de grasa corporal que puede tener efectos negativos en la salud a largo plazo. Y finalmente, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la comunicación y comportamiento social de los niños. Ajá, a veces tenemos niños que son muy sociables, pero no tienen una capacidad para poder aprender de manera correcta, ¿no? Por así llamarlo, que en realidad no es una manera correcta de aprender, pero se busca una norma, ¿no? O a veces no socializan, son muy inteligentes, pero no socializan, ¿no? Entonces, ahí hay otro espectro autista, ¿no? Es importante destacar que existen otros tipos de alteraciones del crecimiento, como la baja talla familiar, la pubertad precoz, el hipertiroidismo congénito, entre otros, ¿no? Muchos de ellos están en algunos artículos de El Sevier y en MedPuf. No sé si han escuchado de esa página. MedPuf lo que hace es manda información nueva sobre todas las cuestiones médicas. Ajá, ustedes son de enfermería. Ajá, entonces, por ejemplo, ahí traen herramientas para cómo manejar personas con un espectro autista, ¿no? Ustedes como en el área de enfermería. ¿Qué revisar? Los signos de un niño que tiene una cuestión congénita, ¿no? O sea, ahí pueden buscarlo, pueden leer todo y todo viene bien explicado. Y MEDPUF, MED-PUF, PV. Cielo también, S, o sea, es una S, ese cielo. Ajá. Ese cielo también tiene muy buenas publicaciones. Y es que casi los de El Sevier, la editorial El Sevier tiene un área de revistas, pero casi todas son de paga. Algunas sí son de libre acceso, ¿no? Entonces hay que ver también esa parte. Ok, vamos bien. En el retraso del crecimiento, se refiere a una condición en la que el niño no alcanza la altura y peso esperados para su edad. Las causas pueden ser diversas, como factores genéticos, nutricionales, endocrinos y ambientales. Ajá, lo que veíamos hace ratito.
En consecuencia del retraso en el crecimiento pueden incluir problemas de salud a largo plazo, como mayor riesgo de enfermedades crónicas y menor capacidad cognitiva. Es lo que les decíamos, ¿no? A veces las mamás como que se preocupan porque no ven que crece, pero tienen un desarrollo mental bien, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, puede ser una cuestión genética. Pero, por ejemplo, no se desarrolla mentalmente, pero tampoco está teniendo, o sea, está muy flaquito. Entonces ahí, por ejemplo, puedes decir, ok, creo que su nutrición no es la correcta, necesitamos ver qué es lo que está pasando con este niño. Ajá, entonces ahí principalmente tiene que ir un médico o un nutriólogo, tendrán que ir al médico o al nutriólogo, ¿no? A revisarlo. No como decirle a la abuelita y que la abuelita le dé como 25,000 jarabes y luego ya lo mando al médico. No, o sea, principalmente siempre díganle, no, tiene que ver a su médico para que entonces ya, ¿no? Él le pueda decir qué es lo que está mal. A veces les mandan más vitaminas, a veces verduras, a veces cambio de hábitos, ¿no? O sea, o más leche, o menos, ¿no? Entonces, las medidas preventivas y tratamiento disponibles incluyen una dieta adecuada, suplementos nutricionales, a veces terapia hormonal, como en los casos congénitos, y otras intervenciones médicas, según sea necesario. Y luego tenemos la obesidad infantil. En esta vamos a tener que es un problema de salud pública, o sea, ya no es una cuestión nada más de pocos niños, ¿no? Ya es un problema de salud pública porque hay muchísimos niños que ya presentan obesidad infantil a los 2, 3 años. ¿Por qué? Pueden ser cuestiones genéticas, que es lo menos, y es más, la parte mayor es la ambiental y la social. Entonces, por eso ahí tiene que intervenir más salud pública. ¿Por qué salud pública y no clínica? Pues porque Entonces, ¿dónde se da más la prevención? Con los de salud pública, ¿no? Con el área de salud pública. Ellos tienen que decirles qué se tiene que hacer de prevención, cómo promuevo, ¿no? Por ejemplo, ese mídete, chécate, muévete, es bueno, es pegadizo, y mucha gente empezó a tomar conciencia de que sí, estaba comiendo de más, ¿no? Es como de, me estoy... Ajá, o sea, por ejemplo, otro el de las de come frutas y verduras, pero que ahora ponen estas botargas, ¿no? O sea, son entretenidos su minuto, ¿no? Que les dejan en publicidad. Tal vez no es como la mejor publicidad, pero ayuda a entender que sí es necesario tener un consumo mayor de verdura, mayor de fruta, ¿no? Y hasta los mismos niños así como de, mira, ¿qué es lo principal que ven los niños? Ahora el teléfono, ¿no? Entonces, ¿qué se tendría que hacer en salud pública para evitar obesidad infantil? Poner más, yo digo que más anuncios. Poner, o sea, dejar ciertos anuncios para ponerlos ahora en internet, ¿no? O sea, que se haga como ese cambio. O por ejemplo, pequeños casi nunca tienen anuncios, menos de 30 segundos tienen que ser en medios digitales. ¿Por qué? Porque se pierde la atención del niño, entonces va a agarrar y va a decir, bye, ¿no? A los 15 segundos ya le está dando así como de ya, pásate, yo no quiero ver eso, no quiero ver los polinesios o algo así. Entonces, no sé, no los escuché una vez y me acordé de ellos ahorita. Ok, se define como exceso de grasa corporal en relación con el peso y estatura del niño, ¿no? Se considera un factor de riesgo de desarrollo de enfermedades crónicas, como les decía, ¿no? Diabetes, cardiovasculares y a veces hasta cáncer. ¿Por qué se da el cáncer en este tipo de obesidad o en las obesidades en general? Porque el cuerpo lo que va a tratar de hacer es agarrar los mayores nutrientes y tratar de no convertirlos en grasa porque ya tiene mucho, ¿no? Entonces va a empezar a decir, ok, tengo poquitos
no sé, poquitas células pancreáticas. Entonces, manda para información para que todos estos nutrientes se vayan a páncreas y ahí los desarrollen y hagan células nuevas. Y entonces, el páncreas llega con toda esta información, llega al páncreas toda esta información y el páncreas dice, ok, bueno, voy a empezar a hacer, empiezo a hacer a lo loco, ¿no? Y básicamente eso es como también un desarrollo muy, muy amplio de, por ejemplo, un tumor, ¿no? O sea, los tumores son eso, desarrollo de células al mayor. Entonces, por ejemplo, si tienen muchos nutrientes estos niños, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que obviamente van a tener un crecimiento celular descontrolado y en vez de crecer, les puede dar un problema cancerígeno. Ahora, como causas, pues son varias. Los vimos, ¿no? Genéticas, estilo de vida, los comunes, el consumo excesivo de grasas y azúcares y la falta de actividad física o falta de sueño. ¿Por qué es importante hablar sobre la falta de sueño? ¿Alguien se acuerda de su ciclo circadiano? ¿Alguna vez escucharon sobre ciclo circadiano? Son las fases del sueño, ¿no? Ajá. ¿Y por qué son importantes? Porque al final tu cuerpo necesita un descanso, necesita estar en un sueño profundo para descansar totalmente. Ajá. Lo recomendado serían 8 horas continuas, ¿no? Se supone. Pero la realidad es que, por ejemplo, en enfermería lo tenemos bien alterado el ciclo del sueño, o sea, esa es la realidad. Y por eso es que estamos muy propensos a tener el síndrome de Burn o del quemado, ¿no? Ajá. Por el estrés y por la falta de descanso continuo. ¿Y en niños? Y porque con los niños se altera muchísimo más, uno, cuando tienen un televisor o un videojuego dentro de su recámara, Ajá. porque se la pasan jugando todo el tiempo y no tienen un descanso continuo, ¿no? Ajá. Y otra, los teléfonos celulares que se los das y que los tienen en la noche y se la pasan viendo o haciendo estupidez y media y que no tienen un descanso completo. Ok, sí, esa es como la parte social, pero ¿qué pasa con la parte... ¿Cómo le explicarías a un niño, ¿no?, que debe de dormir sus 8 horas? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan? ¿No? O sea, tú le dices, bueno, tienes algo que se llama ciclo circadiano. Ajá. Y ese ciclo lo que va a hacer es regular cosas que están dentro de tu organismo. Y el niño dice, ah, ok. Ajá, ¿y qué regula, no? Pues no me acuerdo si regula desde el crecimiento. Ajá, ¿por qué regula el crecimiento? ¿De acuerdo? Porque cuando el cuerpo está completamente en reposo, empieza a trabajar. Y al empezar a trabajar, no se te acaba de acordar ese tiempo, pero ajá, empieza sí. a trabajar y empieza a producir la hormona de crecimiento. Ajá. Y de esta forma hace que el cuerpo empiece a crecer de una forma normal. De hecho, los niños cuando no tienen esas fases del sueño bien establecidas, no crecen, o sea, se ve desde bebés, ¿no? O sea, porque te dicen, no acostumbres a tu hijo a que en la madrugada esté despierto y esté queriendo comer, ¿no? Sino acostúmbralo a que tiene que tener 3 siestas diarias, ¿no? Una en la mañana, o sea, como de 10 a 9 más o menos, y de 9 a 10 y de 10 a 2 de la tarde que dura despierto, que es como el tiempo en el que están en la escuela o en alguna actividad, vamos a decirlo así. Llega a casa y se puede dormir de 2 a 3, vamos a decirlo, para que a las 3 le des de comer. Y justamente a las 8 de la noche tú lo metes a bañar a los bebés, lo relajas, le pones su cremita relajante para que de 8 a las 8 de la mañana del otro día él despierte. Y de esa manera va a estar de acuerdo en su crecimiento, en su nutrición, en su desarrollo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Sí, psicomotor, ¿cómo se llama? De la psicomotricidad, que vaya haciendo la caminata, el gatear, que vaya a explorar nuevas cosas, toda esa parte es importante porque también en la cabeza, si no le damos como un descanso, todo el tiempo nuestras neuronas están trabajando y mandando información y entonces no permitimos tener ese descanso que se debería de tener. Ok. También eso es importante. Sí,
Ok, entonces, por ejemplo, en las fases de sueño, como dice tu compañero, va a tener mucha importancia la hormona del crecimiento. Ajá. ¿Por qué se da esta hormona? Porque hay algo que se llama somatotropina. Ajá. Y algo que también se llama, ay, se me fue el nombre. Ay, es la que nos deja dormir y la que se me ay, se me fue el nombre ahorita. Dopamina. Ajá. Y la dopamina lo que va a hacer es que se abran los canales GABA para que entonces entren a la parte de la neurohipófisis. La neurohipófisis lo que va a hacer es mandar información al sistema al sistema tiroideo, y el sistema tiroideo lo que va a decir es, ok, necesito trabajar ahorita que ya no está haciendo nada más el cuerpo. Entonces manda algo que se llama hormona del crecimiento. Esa hormona del crecimiento se suelta en la noche porque no está haciendo otra cosa más que empezar a reconstruir células, y le va a decir, ok, necesito que hagas tantas células de esto para que crezcan más. Necesito que hagas tantas de esto para que tenga más sangre. Necesito tantas células de esto para que el estómago crezca un poquito más y pueda recibir más alimento. Entonces, todo eso va a generar que en las fases de sueño sea importante que duerman esas horas. Más adelante, y ustedes, eso creo que lo van a ver en fisiopatologías, cuando no tengo buen sueño, va a bajar mis niveles de dopamina y de somatotropina, voy a tener un niño estresado, voy a tener un niño que no va a poder hacer las cosas bien en su día a día, y aparte no va a crecer porque no está teniendo esas horas adecuadas de sueño. El mismo estrés le va a impedir dormir y va a ser un ciclo, ¿no? Si yo estoy estresado, no puedo dormir. Si no puedo dormir, me genera estrés, y ese estrés va a seguir haciéndome que no pueda dormir. Entonces es un ciclo constante. Bueno, los del espectro autista, ¿vale? Vámonos rápido. Afecta la comunicación y la interacción. Los principales, pues son, uno de ellos es el de Asperger. Ajá. El que más vamos a ver, o el que más se ve siempre, es el de Asperger, porque son niños que son muy inteligentes, pero su relación social no da. Ajá, ellos están ahí. Entonces, bueno, ese es como uno de los principales. Varían, entonces, hay como por eso se llama espectro, porque hay desde los que parecen muy normales, muy sociables, muy inteligentes y todo, y los que, por ejemplo, son muy sociables, pero nada de las cuestiones académicas les importa. O los que son muy inteligentes académicamente hablando, pero socialmente no dan una. Ajá, o sea, tenemos todos estos espectros. Entonces vamos a verlos, o sea, se van a ver, principalmente yo creo que les va a dar una listita la profesora Guadalupe, ¿vale? Aquí van a necesitar, para mejorarse, terapia, simplemente terapia. Y el cognitivo y emocional, pues lo hemos estado trabajando ahorita, ¿no? O sea, todo lo que está a su alrededor de los niños, pues puede afectar la parte emocional, la parte cognitiva. ¿A quiénes de ustedes más o menos como son menos del año 91 o más del año 91? ¿96? 92. Del 86. Ok, igual y más antes del 91, un poquito antes, ¿no? Más o menos por esa época, había un método que era el que siempre se aplicaba en todas las escuelas, ¿no? El profesor llegaba y era, cállate, escucha, escribe, haces todo. O sea, todo en automático. Ajá. Y ese desarrollo cognitivo va a tener efectos también en el desarrollo emocional. Esto, como ejemplo, ¿no? Había profesores justamente, ¿no? Lo que ponías la mano como en
el huevito, ¿no? Así como de agarra algo y te pegaban con el borrador, ¿no? O con la regla, o en casos muy extremos, jalas cabello, ¿no? Y patilla, ¿no? Para arriba, porque ¿cuánto es 3 por 3, ¿no? Y no sabía el niño de 5 años, 6 años, y lo jalaba. Y justo afecta la parte emocional y la forma en la que aprendemos, porque aprendemos que si no hay como una acción, no hay una reacción, ¿no? Ese método yo no lo ocupo con los pequeñitos, ¿no? Chiquitos, con los que sí se ocupa más este tipo de desarrollo muy conductal, es más con los de prep, porque no tienen desarrollo del lóbulo frontal y no obedecen nunca. Ajá. Hacen lo que quieren. Ajá. Y entonces ya uno puede ser más rígido con ellos. Principalmente por eso ocupo más el método conductual con ellos. Pero hay otras vertientes, ¿no? Que dicen, bueno, es que eso es como muy agresivo. Sí, en niños muy pequeños sí es muy agresivo. ¿Cuántos de esos niños no tuvieron problemas de sociabilidad más adelante? ¿Cuántos de ellos expresan sus emociones cuando están en una situación de peligro o de riesgo? O que ellos dicen, es que yo no puedo, pero tampoco quiero decirle a alguien porque sé que me van a regañar. O sé que se van a enojar. ¿Cuántos de esos alumnos, ¿no? De esas generaciones, vemos que tienen problemas emocionales, inclusive ya en una etapa muy, muy adulta? ¿Por qué? Porque tuvieron un desarrollo cognitivo y emocional muy diferente al que se aplica actualmente. Actualmente es muy laxo, ¿no? Ahora es lo contrario. Ajá, entonces vamos a tener esa parte del desarrollo como algo importante ya a nivel ambiental. Estos casos también se dan, por ejemplo, en la forma en la que es el movimiento pedagógico. Principalmente, ¿no? Vamos a tener algunos movimientos pedagógicos que van a decirles sí, o sea, sí, pero espérame porque yo te voy a explicar primero y luego tú hablas. Y si estás mal, te voy a decir que estás mal, ¿no? Y hay otros métodos en los que dicen, a ver, te escucho decir todo y todo y todo y todo, ¿no? Y y eso era un problema, por ejemplo, cuando llegabas a la universidad. Yo estudié en una preparatoria de la UNAM y tenía compañeros en la carrera que estudiaron en el CCH. Entonces, cuando llegaba un profesor, uno de nuestros primeros profesores, y preguntaba, los de prepa no hablaban. Y los del CCH hablaban hasta por los codos. Y el profesor inmediatamente decía, tú eres de CCH, ¿verdad? Y los compañeros, sí, ¿por qué? Y dice, sí, porque hablan, pero no me dicen nada importante. Y entonces ahí el método era un poco más agresivo, pero era verdad. O sea, a nosotros nos habían enseñado a quedarnos callados, a escuchar nada más, ¿no? Como tomar una cátedra. Y a ellos no, a ellos les habían dejado experimentar, expresar lo que ellos pensaban. Esos son métodos diferentes y también influyen en la parte cognitiva. Finalmente, el físico y el motor, eso lo vieron con la profesora, ¿no? Los desarrollos físicos y motores. Vamos a tener que implicar el crecimiento y la maduración del sistema musculoesquelético y nervioso, ¿no? Eso es como lo principal. Y la importancia de la detección temprana. Si ustedes no tienen una persona que detecta a tiempo alguno de estos factores que están mal, van a tener más adelante problemas para poder darle una solución. Como les decía, ¿no? El caso de Messi que tenía condroplasia, le dieron hormonas del crecimiento porque lo detectaron a tiempo, vieron que no crecía, que no era una cuestión física, no era una cuestión alimentaria, no era una cuestión emocional, no era nada de eso, sino que era otra cosa, era una cosa genética. Entonces le dieron el tratamiento, empieza a crecer, todo normal. Y el caso, por ejemplo, contrario de Hashbula, ¿no? Que no creció nunca. ¿Por qué? Porque no lo detectaron a tiempo. Y si ahorita le dan el tratamiento, ya tiene 21, no va a crecer. Las detecciones tempranas se dan a partir del
segundo año. Ajá. El primer, segundo año son importantes porque tú ves cómo va creciendo. Si ves que no crece, tienes que llevarlo inmediatamente, ¿no? Y decir, oiga, le estoy dando la fórmula tal, le estoy dando estos alimentos, le estoy dando esto, esto y esto, lo cuido, duerme, todo. O sea, como todo un niño normal, pero no crece. Entonces ahí ya podría decir el médico, ok, tengo que hacer esto, ¿no? Eso se tiene que revisar siempre. Ajá. Ustedes como en la parte de enfermería van a tener pues también niños, ¿no? Entonces más o menos van a ver cómo es la estatura de un niño de tal edad, más o menos, y ya ustedes van a decir, ok, está bajo de su peso, está bajo de esta estatura, su familia es alta, su familia es más pequeña, ¿no? Más baja, todo esto, pues siempre preguntando así como de, ¿por qué? Porque si su familia es alta y él no ha crecido, hay algo que no está bien en su desarrollo, ¿no? Entonces, detectarlo de manera temprana es lo principal. ¿Para qué? Para dar prevención y tratamiento, ¿no? El papel de los padres y cuidadores es bien importante porque ellos son los que deben de detectar a tiempo y darle un seguimiento a los tratamientos que se les den a las personas. Y bueno, para último, ¿no? Hay que ver que hay una educación. Tenemos que educar y concientizar a los que estén alrededor nuestro de que hay personas que tal vez no tienen un buen desarrollo y que no es culpa de ellos. A veces es culpa de otros factores externos y que no estaría bien como estar haciendo burla de ellos porque al final es una persona. Y mucho más si son cuestiones que son, por ejemplo, tal vez un poco delicadas para las personas, ¿no? Por ejemplo, los niños con Down a veces como que los papás sienten que están cuidando a alguien que no merece ser cuidado y el niño pues no tiene la culpa de haber tenido pues una trisomía, ¿no? Entonces, uno como personal de la salud sí tiene que tener en cuenta, ¿no? Esa parte y decir, ok, me van a tocar casos muy feos, me van a tocar casos muy bonitos, pero siempre pensando en que ese desarrollo a veces ni siquiera es culpa del paciente, a veces es culpa de toda la sociedad y los padres, ¿no? Entonces, bueno, con eso terminamos la clase. Sí, es a las 9:30, ¿no? Termino. Vale, pues ya, nos vemos la siguiente. ¿Qué te les va a ver?
Persona que para darle una zona de su casa. Ok, chicos, vamos a continuar con la clase. Nos quedamos la clase pasada en el recordatorio de 24 horas, ¿ok? ¿Hicieron su recordatorio de 24 horas? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a trabajar el día de hoy sobre él y posteriormente vamos a pasar a otro tema, que es el etiquetado y nutrición en el ciclo de la vida, ¿vale? Entonces, ¿en qué parte del recordatorio de 24 horas nos quedamos? ¿En cómo íbamos a hacer el análisis? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con eso, ¿vale? Los chicos que no vinieron tienen que hacer un recordatorio de 24 horas y posteriormente tienen, a través de ese recordatorio de 24 horas, nosotros vamos a poder obtener la cantidad de macronutrientes, lípidos, proteínas, hidratos de carbono, ¿vale? Entonces, en esta parte les voy a explicar cómo nosotros obtenemos esta cantidad de hidratos, lípidos y proteínas, ¿ok? Esta resolución de caso la voy a subir al grupo, ¿ok? Al grupo, a la plataforma. Entonces, antes de llegar al recordatorio de 24 horas, nosotros tenemos que hacer un análisis de antropométricos, bioquímicos, clínicos, dietéticos y estilo de vida, ¿vale? Posteriormente, ya en el análisis de datos como tal, nosotros tenemos que realizar fórmulas, ¿vale? Para estimar la cantidad de kilocalorías que se deben consumir en un día. ¿Cómo nosotros vamos a hacer ese? Bueno, Ya está con mi